Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que cada día Dios permite que podamos estudiar el último mensaje de misericordia al mundo, un mensaje que trae vida, las buenas noticias para poder solucionar la vida de los creyentes en este tiempo y de todos los sinceros que están esperando en el mundo. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 231 de esta serie. Que la bendición y la paz de Dios y su dirección sea con cada uno de nosotros en esta oportunidad. Rogando a Dios en nuestros corazones de que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro y el que pueda abrir nuestra mente para poder seguir comprendiendo la palabra de Dios. Estamos estudiando esta serie de estudios de el llamamiento hasta la conversión. Son 12 pasos que vamos a estudiar, que son las condiciones o requisitos que el ser humano debe conocer en el plan de salvación, para que realmente el mensaje de la justificación por la fe pueda llevarse a la experiencia, a la vivencia. Necesitamos conocer estos 12 pasos que nos van a llevar a la justificación por la fe, a la conversión y al nuevo nacimiento, donde ha de empezar verdaderamente la vida cristiana, la vida espiritual en Cristo Jesús, un nuevo hombre, porque Dios es creador. Así que durante los estudios anteriores hemos visto todo lo concerniente al llamamiento. El llamamiento es obra de Dios. El Espíritu Santo trabaja todos los días. Y el primer llamamiento, que lo hemos llamado así, es un llamamiento para que el ser humano pueda aceptar el plan de salvación, esté dispuesto a dejar su vida de pecado y también la vida de pecado de este mundo. Necesita reconocer su condición y tener la disposición de poder estar decidido y dispuesto a dejar todas las cosas que tienen que ver con el pecado. Bajo esta disposición, entonces, ahora Cristo con toda libertad ingresa al corazón. ¿Para qué? Para hacer una limpieza, una total santificación. Y vendrá los siguientes llamamientos al servicio. En los siguientes llamamientos Dios comprobará, Dios verificará si la disposición de dejar todo era verdad. Dios mismo preparará el camino en el tiempo correcto, en la forma correcta. Constantemente Dios obrará el desprendimiento entonces de todas las cosas que al cristiano le han de dificultar, porque Dios dice allanará el camino. Entonces la obra de desprendimiento, la obra de dejar todo lo que uno estaba dispuesto, es obra de Dios. Dios garantiza la obra de preparación completa de cuerpo, alma y espíritu. Y el llamamiento implica de que ahora tiene que quedarse a vivir con Dios, tiene que andar con Dios, tiene que obedecer a la voz del Espíritu Santo que le va a hablar a su conciencia. Tiene que hacer la voluntad de Dios, tiene que vivir conectado en comunión con Dios.
el Espíritu Santo tiene que gobernar su vida espiritual. Dios es el Rey, Dios es todo en su vida, pero nada le faltará, como dice Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa experiencia será en este mundo. Por eso dice, la vida del cielo, la vida de reposo, comienza en esta tierra cuando el creyente nace a vida nueva. Así que ahora en esta oportunidad vamos a ingresar a estudiar el segundo paso que necesita conocer el ser humano para llegar a la conversión. El segundo paso es conocer la ley de Dios y la palabra de Dios. Primeramente vamos a empezar con la ley, porque Dios mandó la ley escrita. Dios mandó por primera vez a este mundo la ley escrita para poder llamar a los seres humanos al arrepentimiento, para llamar a los seres humanos a la vida espiritual. Necesitamos analizar detenidamente, con sumo cuidado, pidiendo a Dios sabiduría para poder comprender realmente con qué propósito Dios mandó la ley. Porque el conocer la Biblia, la palabra de Dios y la ley de Dios es cuestión de vida o de muerte. Entonces vamos a aprender muchas cosas que van a enseñarnos cómo poder enfrentar esta crisis que estamos ingresando. Bien, la correcta comprensión entonces del propósito de la ley de los 10 mandamientos nos va a llevar a la fe en Cristo como nuestro Salvador personal. Y la ley, la correcta comprensión de la ley, va a encender la luz de la justificación por la fe y cómo recibir la justicia de Cristo. Así como Pablo describió en el libro de Gálatas, capítulo 3, el verso 24, Pablo dijo, la ley es el tutor, es el ayo, dice, que nos va a llevar a Cristo para ser justificados por la fe. Y una vez dice justificados por la fe, ya no estaremos bajo esa ley que es el ayo o tutor que Dios ha enviado. Así que cuán importante entonces es estudiar acerca de la ley de Dios. En la Biblia no hay ninguna tan controvertida y polémica como la cuestión de la ley. Este asunto de la ley conmocionó al pueblo adventista en 1886 a 1888 en 2 congresos. Aún muchos pastores adventistas, teólogos, maestros que instruían en las escuelas teológicas se confundieron y aún renunciaron al adventismo, como aquel pastor teólogo Cangri. Hoy en día también es un asunto tan vital de vida o de muerte comprender la ley y el Evangelio, la ley y las obras de la ley, la función y el uso correcto de la ley y cómo obedecer la ley espiritual en Cristo y la ley escrita en tablas de piedra.
la ley del monte Sinaí y la ley del monte Calvario. Necesitamos diferenciar, necesitamos comprender en su lugar correcto y su uso correcto y su función correcta de la ley y el Evangelio. Entonces, la ley y las obras de la ley, ¿cuál es la diferencia? Estoy repitiendo, la función, el uso correcto de la ley y cómo obedecer la ley. La ley espiritual en Cristo y la ley escrita en tablas de piedra, en 10 mandamientos. La ley del monte Sinaí y la ley del monte Calvario. Muchos se han quedado solamente en el monte Sinaí con la ley de los 10 mandamientos escrito en tablas de piedra y hoy reproducido en papel en la Biblia. Y no han llegado al monte Calvario, a la ley de Cristo, como dice la Biblia. La ley de Cristo dice, vamos a tener que estudiar todos estos asuntos que tienen que ver con nuestra vida espiritual en este tiempo. Entonces, veamos el uso ilegítimo de la ley. En el libro de Romanos, capítulo 7, el verso 12 nos dice, la ley es santa, justa y buena. Si la ley de Dios puede ser utilizada de modo inadecuado, ilegítimo, injusto y perverso, puede emplearse a fines para los que no fue dado. Ese es el problema que existe. La ley de Dios, que es justa, santa y buena, se presta para ser utilizada en una forma ilegítimo, inadecuado, injusto y perverso. Y esa ley puede emplearse, dice, para fines para los cuales Dios nunca dio esa ley. Entonces necesitamos investigar con qué finalidad Dios envió su ley en el monte Sinaí en 10 mandamientos. En realidad, una tentación frecuente del creyente consiste en servirse de la ley de Dios de modo indebido. El ser humano, la naturaleza humana, se presta y siempre tiende a usar la ley, a servirse de la ley en una forma indebida, utilizar mal. Así como alguien dijo, una cosa buena se puede utilizar para mal también. Así como las armas, una espada, un cuchillo, un bisturí, se puede utilizar correctamente para salvar vidas, una operación, el bisturí. Un cuchillo se puede utilizar para preparar alimentos, pero se puede utilizar también para quitar vidas. Por eso nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, con la sabiduría humana, con nuestra mente humana y preparación del mundo, siempre vamos a utilizar mal la ley, siempre vamos a comprender mal y siempre lo vamos a poner al nivel del conocimiento humano. Pero en el libro de Isaías 55 nos dice de que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. El hombre no puede entender la Biblia, la ley y todas las cosas de Dios. Necesita una sabiduría más alta como el de Dios. Por ejemplo, en el nombre de la ley, un grupo de religiosos en el tiempo de Jesús le trajeron a una mujer
sorprendida en adulterio. Pero no tanto por respeto a la ley, sino para hacer caer a Jesús en una trampa de naturaleza teológica y jurídica, según registra San Juan 8, 1 al 11. La Sagrada Escritura registra esta historia para aprender una lección. Trajeron, dice, a una mujer en adulterio. ¿Para qué? Para utilizar mal la ley. Realmente ellos no eran tan respetuosos a la ley como pensaban serlo. Porque si indultaba a la mujer, si perdonaba a la mujer, entonces se le acusaría de despreciar la ley de Moisés. Pero si la declaraba, dice, digna de muerte a aquella mujer, se le podría acusar ante los romanos de asumir una autoridad que les pertenecía solamente a las autoridades romanas. Así que utilizaron la ley para hacer esta trampa, para tentar a Jesús. Y aparentemente no había escapatoria para Jesús. Si respondía sí, caía en la trampa. Se decía no, también caía. Pero ¿qué pasó? Ellos no entendían, ellos no se daban cuenta que Jesús era el originador de la ley. Jesús es el que había entregado la ley en el monte Sinaí a Moisés. Y esa ley de los 10 mandamientos que ellos tan celosamente, con celo ciego, observaban fanáticamente, ellos no entendieron de que esa ley enseñaba amor a Dios y amor al prójimo. Y no entendieron que esa ley era la copia del carácter de Dios. Era el pensamiento de Dios traducido en 10 mandamientos. En otras palabras, la ley es amor, y Cristo era amor, Dios es amor. La fuente entonces de esa ley era Cristo, era Dios. Y ellos querían tentar a esa ley viviente que había venido, la ley encarnado. Ese Cristo lleno de amor, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree solamente verdaderamente sea salvo. En su ceguera, estos sacerdotes, estos doctores de la ley, querían tentar a la ley original, a la fuente del amor, a Cristo, a Dios mismo. Si ellos hubieran comprendido de que la ley era una copia del carácter de Dios, nunca se hubieran atrevido a actuar de esa manera y utilizar mal la ley. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús, con la misma ley, les demostró que ellos eran igualmente pecadores que aquella mujer, y quizás algunos eran más pecadores todavía. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, que era humano divino, y que el Espíritu de su Padre moraba en él. Su Padre, por su Espíritu Santo, le reveló la vida de estos sacerdotes y doctores de la ley. Y Jesús dice, no habló ninguna palabra, pero comenzó a escribir en el suelo. ¿Y qué escribía?
exactamente escribía la vida de estos religiosos, estos líderes, estos sacerdotes y doctores de la ley, colocando su nombre de cada uno a su lado. Colocó todos los pecados en los cuales ellos estaban involucrados. Ellos eran más pecadores que aquella mujer. Cada uno en el suelo vio y leyó la vida de ellos mismos y les entró, dice, un gran temor. No vaya a ser que este maestro les aplique la ley de Moisés y sean condenados. Uno por uno se retiraron apresuradamente. A la final ninguno quedó. Porque la ley de Dios tiene poder. Ellos estaban frente a la ley original, frente a Dios mismo, porque Cristo era Dios encarnado. ¿Y qué dijo Jesús a aquella mujer? Jesús dijo a aquella mujer: ni yo te condeno, porque yo he venido a salvar a los pecadores. Los sanos, los que dicen ser sanos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús le perdonó. ¿Por qué le perdonó? Porque Jesús conocía, ha leído, dice, su corazón, su mente de aquella mujer que realmente estaba arrepentida. Y Jesús expulsó de aquella mujer 7 demonios con el poder del Espíritu Santo, y aquella mujer quedó libre y nació a vida nueva, experimentó la verdadera conversión, porque reconoció que era pecadora y necesitaba un Salvador. Aquella mujer es la que la Biblia lo llama María de Magdala o María Magdalena. María, la hermana de Lázaro, y su hermana era Marta. Así que ese fue el mayor milagro que Jesús hizo, de crear nuevas vidas, dar nacimiento, dar vida espiritual, libertarle del pecado para siempre. Y esa mujer permaneció todos los días en el servicio de Dios. Aun cuando Jesús estaba en la cruz, ella estaba ahí con la madre de Jesús. En la resurrección también ella estaba. Los discípulos habían huido, los discípulos se habían escondido, porque los discípulos no eran verdaderamente convertidos. Por eso negaron. Pero esta mujer sí, verdaderamente recibió el perdón de Jesús. Justificación es perdón. Y recibió un nuevo corazón, cambio de corazón, para vivir en justicia y en santidad. Necesitamos así tener esa comprensión de la ley espiritualmente. Vamos a ir ahora a la Biblia. 1 Timoteo 1, 5 al 9. ¿Qué podemos aprender de las Sagradas Escrituras? 1 Timoteo 1, 5 al 9. Dice así: el propósito, dice, de este mandato es el amor nacido de un corazón limpio. O el propósito de este mandamiento, dice en otra Biblia. En otra Biblia dice el propósito de la ley, dice. El propósito de la ley es el amor nacido de un corazón limpio. O sea, en otras palabras, la ley debe llevar al pecador arrepentido a que pueda recibir de Jesús
un amor verdadero, el amor de Dios. Y con el amor va a nacer a vida nueva, con un nuevo corazón limpio, como dice el salmista David en Salmos 51. El propósito de la ley entonces es llevar a Cristo para que pueda nacer con el amor de Dios, con un corazón nuevo, con mente nueva. Dios mandó la ley para ese propósito, de llevar a hacerle ver el peligro en que está de muerte, mostrarle su pecado y llevarlo a Cristo. Solo Cristo puede dar amor. Por eso Pablo dice, el amor es el cumplimiento de la ley. Sigamos leyendo. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces, también la ley lleva para que pueda recibir una buena conciencia. No una conciencia negra, una conciencia malograda por el pecado. La conciencia está en la mente. Y la conciencia es el oído espiritual. Dios habla al ser humano por medio de la conciencia. La conciencia, dice, es la voz de Dios. La conciencia del pecador está pervertido, está malogrado, está tinieblas. Nunca va a escuchar lo que Dios le habla. Pero ahora cuando la ley le ha llevado a Cristo para recibir amor, nacer con un corazón limpio, una mente nueva, entonces también la conciencia será purificada, limpiada. Y una fe, dice, verdadera, no fingida. Verso 6. Por haberse desviado de esta línea, o sea, de esa comprensión, algunos se volvieron a vanas discusiones. Cuando no se entiende el propósito de la ley, los religiosos se vuelven a las vanas discusiones, polémicas. ¿Quién gana? ¿Quién tiene razón? Para poder hablar de la ley, primeramente necesitamos recibir la ley en el corazón, en un corazón limpio. Porque 1 Juan capítulo 4, el verso 7 dice, el que tiene el amor, dice, ha nacido de Dios. Necesita un nuevo nacimiento. Por eso Jesús con Nicodemo no entró a discusión, no entró a polémica, porque Nicodemo vino a hacer muchas preguntas, dice, pero Jesús no dio lugar, porque no puede aprovecharle ni toda la verdad a uno que no ha nacido a la vida espiritual. Necesita nuevo nacimiento para poder, ahora sí, enseñar de la ley, porque ya tiene la ley de amor en el corazón, porque ese es el propósito de la ley de los 10 mandamientos. Verso 7. Quieren ser maestros de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. La ley condena solo al desobediente. Así que los que realmente no han comprendido el Evangelio y el plan de salvación, por lo menos los 12 pasos para nacer a vida nueva, para ser justificados. Entonces dice, ellos quieren ser maestros también, así como el doctor de la ley que vino a preguntar, a tentar a Jesús. Pero por más que sean maestros, doctores de la ley, ellos dicen no entienden y hablan, dice, en vano, afirman muchas cosas en vano. Ese es el problema del mundo religioso. Verso 8. Sin embargo, sabemos que la ley es buena si se la usa debidamente.
En otras Biblias dice legítimamente. Así que la ley es buena cuando uno comprende bajo la dirección del Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios. Ahora sí la ley es buena porque lo va a usar correctamente, legítimamente. Pero si ha comprendido solamente con la mente humana, sabiduría humana, preparación humana, como los filósofos o como los científicos o como los sabios hombres del mundo, lo van a utilizar mal la ley. Ya no lo van a usar debidamente o legítimamente, sino que lo van a usar indebidamente, ilegítimamente. Ejemplo de ello tenemos mucho en el mundo. El mundo, por ejemplo, se ha llenado de leyes. Los gobiernos, los que manejan este mundo, quieren solucionar la violencia y todos los males que existen con leyes. Aún las pandemias, las enfermedades, las pestes, quieren solucionar con leyes. Por eso decretan ley seca, ley de cuarentena, ley de privación de libertad, ley de que nadie salga de su casa, ley de de tener que taparse la boca y la nariz con tapabocas o yo no sé, con pañales, no sé cómo lo llaman. Han dispuesto esas leyes, piensan que van a solucionar con eso. Piensan solucionar con leyes la educación obligatoria. Pero las leyes, imponer leyes para que obedezca el ser humano pecador no va a solucionar. El mundo empeora cada vez más. Si al ser humano carnal, humano, pecador, se le impone leyes, se le está dando más armas para hacer más mal. ¿Por qué? Porque lo están utilizando mal la ley. A pesar que las leyes son buenas, pero ellos al imponer utilizan mal. Cada uno de los hermanos debemos pensar. Las leyes no solucionan, porque el ser humano es pecador. No va a cumplir a medias. Otros lo van a cumplir externamente, pero en su corazón están desganados, están de ira, de cólera, descontentos. Solo porque hay castigo, lo cumplen. O algunos lo cumplen por recompensa también. Así utilizan mal las leyes en este mundo. De la misma manera, los religiosos también en los grupos, en las iglesias, en todos los medios religiosos, utilizan mal la ley de los 10 mandamientos. Enseñan de que el ser humano con mente carnal, con corazón egoísta, les imponen que cumplan y no pueden cumplir. Eso eran los fariseos, los doctores de la ley. Por eso Jesús les dijo, todo lo que ellos enseñan es bueno, dijo, pero ellos no pueden cumplir eso. Así es, el ser humano está malogrado por el pecado. El ser humano ha nacido con el pecado en el corazón, en la mente. Es el yo, el egoísmo. El ser humano no nace con el amor de Dios. Entonces, con un corazón pecaminoso, con una mente de pecado, con naturaleza pecaminosa, el ser humano nunca va a poder cumplir ni obedecer una ley santa de Dios. Ni siquiera la ley de los hombres puede cumplir. Que el Señor pueda permitir que sigamos comprendiendo acerca de las leyes de Dios. Terminamos con el verso 9, 1 Timoteo 1:9. Sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores
injustos y enumera ahí toda clase de pecados. Así concluye el asunto de la ley aquí. Sabemos, dice, que la ley no fue dada para el justo, ni para castigar al justo. La ley de los 10 mandamientos, entonces, no es para el justo. El justo no necesita de ley de 10 mandamientos. Está hablando aquí de la ley de los 10 mandamientos. Porque como su nombre dice el justo vive una vida de justicia, de obediencia. El justo no vive en pecado, por eso es justo, santo, pío, consagrado a Dios. La ley no le puede condenar, y él tampoco no necesita preocuparse, afanarse en cumplir la ley. Él ya es cumplidor de la ley, porque es justo. Dios es justo, Dios cumple la ley, porque su ley está en su corazón, en su mente, su carácter es ley. Su carácter es santo, es justo, es bueno. Entonces no necesita preocuparse en cumplir la ley externamente, porque la ley de los 10 mandamientos solamente indica un cumplimiento externo de la vida externa. Por eso dice, sabemos que la ley no fue dada para el justo, ni para castigar al justo. Pablo en Romanos dice de que la ley más bien testificará a favor del justo, dirá, eso es lo que yo requiero, eso es lo que pido, una vida de justicia. Pero al que no vive en una vida de justicia, yo condeno, dirá la ley. Yo le maldigo, dirá la ley. La ley será una maldición para el pecador. Entonces dice, sino que la ley, dice, fue dada para los transgresores, para los pecadores. ¿Para qué fue dado la ley? La ley fue dada para los pecadores. ¿Para qué? Para que le muestre su pecado. Para que sea como espejo, dice más adelante, vamos a leer en el libro de Santiago. El justo no necesita ese espejo, porque una persona que está limpio no necesita de espejo. El que está sucio, contaminado, necesita de espejo. Así es. Pero no por eso el justo desecha el espejo o lo rompe al espejo. Por eso Pablo en Romanos 3:31 dice, no por eso dice, desechamos la ley. El justo no desecha la ley, pero no está bajo la ley y no necesita obedecer la ley porque él ya obedece, ya cumple la ley. Entonces la ley de los 10 mandamientos Dios mandó para pecadores. Eso es lo que vamos a estudiar. Lo vamos a ir sustentando con todos los escritos que tengamos a disposición. Entonces, sigamos. Para Jesús no basta aferrarse a la letra de la ley de los 10 mandamientos, según San Mateo 5:20. El verdadero respeto a la ley exige que se respete el espíritu que inspira cada precepto. Así el mandamiento, no matarás, requiere también el no herir o atacar, ni siquiera verbalmente. San Mateo 5:21-26. La humanidad, humanamente, o los religiosos, solamente llegamos a entender la ley de los 10 mandamientos a la letra nada más. Como por ejemplo dice, no matarás. Entonces el religioso dice, yo no mato, dice. Ni con arma, ni con fuerza, ni con nada, dice, yo no mato. Así que soy bueno. Pero no sabe que la ley no solamente condena los actos externos. La ley necesita comprender espiritualmente. La ley va a la causa,
va a la raíz del pecado. ¿De dónde sale el destruir, el matar a las personas? Jesús dijo, sale del corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente. Entonces, la mente carnal, la mente humana, allí está todos los pecados. ¿En forma de qué? En forma de sentimientos, pensamientos, intenciones. Y por eso Jesús en San Mateo 5, 21 al 26, que dijo, aquella persona que piensa herir, que piensa atacar, que piensa atacar verbalmente con palabras duras, violentas, que quiere vengarse, que piensa mal de su prójimo, que piensa mal de su enemigo. Jesús dijo, esa persona ya mató. Solo que le faltó la oportunidad, pero el deseo de matar ya está en su corazón, en su mente, y la ley de Dios ya le condena. Entonces, una persona que tiene ira, es renegón, es colérico, es respondón y no respeta a nadie, esa persona está transgrediendo el sexto mandamiento, no matarás. Pero el ser humano no entiende eso. Pero ya más adelante vamos a ver cómo se soluciona esas intenciones, esos deseos, esos pensamientos, esa ira, ese rencor, cómo se soluciona. El hombre no va a poder solucionar. El hombre puede solucionar la obra externa, dice ya, yo no quito la vida a nadie. Ahí termina, hasta ahí el hombre entiende. Más allá no va a entender ni va a poder solucionar. El precepto concerniente al adulterio no condena solamente el acto físico, sino que incluye el pensamiento y las miradas también. San Mateo 5, 27 y 28. Igual el adulterio, la fornicación. No solamente es cometer el acto, así como aquella mujer que cometió el acto y le trajeron. No, sino que Jesús dijo, el que en pensamiento, codicia, dice a una mujer, aún con las miradas, dice, tiene ese deseo de tener a esa mujer en actos íntimos, entonces ya quebrantó ese mandamiento, dice. Por eso es que Jesús, aquella mujer que le trajeron en adulterio, Jesús quiso, Jesús le perdonó y le cambió su mente, su corazón, para que ya no peque más. Esa mente lleno de malas intenciones, malos deseos con el cual nace el ser humano, Dios lo desechó y expulsó al mal espíritu que opera en la mente carnal. Necesitamos esa obra de Cristo en el creyente. Así que esto significa que la única manera válida de comprender la ley es teniendo en cuenta los principios aplicados en cada precepto. La ley de los 10 mandamientos, entonces, está estructurado en base al principio del amor. El amor es la base. Y si el amor es la base, el ser humano necesita tener ese amor en el corazón. Pero como hemos dicho, nadie nace en este mundo con el amor verdadero. Entonces necesita nuevo nacimiento. Hay 3 nacimientos en la Biblia. Primer nacimiento de carne, segundo nacimiento del Espíritu y tercer nacimiento de agua, bautismo. Bien, otro uso ilegítimo de la ley es pretender ganar la salvación mediante su obediencia. Ese es otro mal uso de la ley.
todo porque la ley es buena? El religioso piensa que obedeciendo la ley se va a salvar. Muchos fariseos enseñaban algo parecido. La herejía que amenazaba a los gálatas tenía que ver con esa percepción equivocada de la ley. Y Pablo les reprendió de que ellos habían pervertido el evangelio pervertido, malogrado, al revés. Ellos decían hay que obedecer la ley para ser salvo, pero no, Pablo les había enseñado que primero hay que nacer a vida nueva, tener el Espíritu Santo, que haya escrito la ley en el corazón para obedecer. Pero ellos habían vuelto otra vez a la vida carnal, a querer obedecer y salvarse. Pablo conocía bien el problema, habiendo sido fariseo hasta su encuentro con Cristo en la ruta de Damasco. Había llegado a jactarse de su legalismo, considerándose irreprochable con respecto a la ley, según Filipenses 3, 4 al 6. Así que para Pablo era familiar ese pecado o ese evangelio pervertido. Porque Pablo, aún desde muy niño, había sido estricto cumplidor de la ley. Porque él dice, en cuanto a la ley, dice, impecable. Él era estricto cumplidor de la ley en su vida externa, pero en su corazón estaba lleno de odio. Por eso él dio su voto para apedrear a Esteban. Tenía ese odio contra los cristianos, pero él era cumplidor de la ley. Por eso Pablo dijo a los Gálatas, la salvación no es por cumplir la ley, sino necesitamos, dijo, la ley en el corazón. La ley es el cumplimiento del amor, dijo, o el amor es el cumplimiento de la ley, disculpen. Pero cuando aceptó las buenas noticias del Evangelio, Pablo comprendió que el legalismo no salva a nadie y que la salvación solo es posible por la fe en Jesucristo. Romanos 1, 16, 17, Efesios 2, 8. La ley no tiene en sí misma ninguna capacidad de salvar. Atribuirle tal poder es una falacia teológica que desvirtúa nuestra comprensión del modo provisto por Dios para redimirnos. Cristo ha provisto el modo correcto, el método correcto para salvarse, que es por gracia y por fe en Cristo Jesús. No es por obediencia a la ley. Entonces, ¿para qué mandó la ley? Solamente su función única es mostrar los pecados al ser humano, su vida pecaminosa como el espejo mostrarle y luego llevarlo a Cristo. Decir, la ley, ¿qué nos va a decir? La ley nos está diciendo que yo vengo de Cristo, yo soy copia del carácter de Cristo. Dios es amor, por eso yo vengo en palabras escritas que indican ese amor. Así que si ustedes quieren solución para sus vidas, ustedes tienen que ir, dice, a la fuente de donde yo vengo. Eso es lo que la ley nos quiere decir. Pero el ser humano no quiere entender eso. Ahora la pregunta que necesitamos hacernos es, ¿conserva la ley alguna función en la vida del creyente salvado por gracia? Ahora, ¿cuál es la función de la ley? Cuando el pecador experimentó el arrepentimiento, experimentó los 12 pasos para la justificación y el nacimiento a la vida espiritual. En la nueva vida espiritual, ¿qué función cumple la ley? Esa es la pregunta. Los fariseos fallaron en distinguir concretamente entre lo que uno debe hacer para ser moral y lo que debe hacer para ser salvo. Allí se confundieron los fariseos. El mundo tiene que cumplir de alguna manera las leyes para tener moral,
para tener buena conducta, para ser por lo menos humanamente buena persona. Y los fariseos confundieron esa educación del mundo con leyes y lo aplicaron a la vida religiosa. Ellos dijeron entonces, nosotros también en la iglesia, en el pueblo de Dios, obedeciendo las leyes de Dios, podemos ser salvos, dijeron, y podemos llegar a ser perfectos, buenos, dijeron los fariseos. Ahí se equivocaron. Creían que cualquiera podía vivir de acuerdo con la voluntad de Dios mediante una fiel observancia a la ley, así decían ellos. Esta visión limitada del poder del pecado, según Romanos 3:9, afectaba la comprensión farisaica de la función de la ley, incluyendo que la obediencia a la ley era el medio señalado por Dios para obtener la salvación. Por eso el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, allí podemos encontrar en el capítulo 8, en el capítulo 9, el versículo 31 y 32, mas Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó justicia. ¿Y por qué? Pregunta, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Así entendieron los fariseos y el Israel y todo el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos querían salvarse por las obras de la ley. Esta visión optimista del ser humano y esta percepción errónea de la ley todavía siguen vivas entre muchos cristianos de todas las denominaciones, incluido aún los adventistas guardadores del sábado. Necesitamos comprender cómo escribió Elena G. de White para los adventistas. En Camino a Cristo, páginas 71 y 72, dice: antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter recto por la obediencia a la ley de Dios. O sea que, antes que Adán cayese en pecado, le era posible, dice, desarrollar un carácter, dice, recto por la obediencia a la ley de Dios. Primero, entonces, la obediencia a la ley de Dios desarrolla. ¿Qué es desarrollo? Crecimiento. Da crecimiento al carácter la obediencia a la ley de Dios. ¿Pero a cuál carácter? A un carácter justo, santo, porque antes que Adán cayese, dice, le era posible. ¿Con qué naturaleza, con qué carácter fue creado Adán? Adán fue creado con un carácter de Cristo, de Dios, con la imagen de Dios. Adán era justo, Adán era santo, Adán era bueno, Adán era perfecto. Pero ese carácter perfecto debía desarrollar, debía hacer crecer por la obediencia a la ley de Dios. Por eso entonces, si nosotros queremos obedecer la ley de Dios, tenemos que nacer a vida nueva. ¿Cómo vamos a nacer? Engendrado por el Espíritu Santo, y vamos a nacer con la imagen de Cristo, con el carácter de Cristo, con la justicia de Cristo, un santo varón, hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Ahora sí, la ley que está en el corazón escrito, el amor de Dios en el corazón, ¿qué va a pasar? Va a salir de adentro hacia afuera en obediencia, así como el agua sale del manante, agua dulce, agua buena sale sin que nadie pueda extraerlo. Aún con toda fuerza y poder sale el agua de los manantes. Así la obediencia va a salir, así el amor va a salir, y el amor es el cumplimiento de la ley. Así Adán obedecía la ley de Dios para que ese carácter crezca, se desarrolle. No el carácter malo, porque no tenían carácter malo. Pero hoy en día el mundo pecador, con el carácter malo, conducta mala, que ha nacido, obedeciendo la ley quiere mejorar.
Eso es totalmente imposible, dice Pablo en Romanos 8, 7 y 8, que más adelante leeremos. Por eso dice, pero Adán y Eva, dice, a pesar que eran santos, pero fracasó en esa empresa. Y a causa de su pecado, tenemos una naturaleza caída. No podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malvados, no podemos obedecer la ley santa. Ahí está. Así que entonces, como hemos nacido con naturaleza caída, pecaminosa, no podemos volvernos justos obedeciendo la ley, y no somos pecadores y malvados, no podemos obedecer una ley santa. Para obedecer una ley santa, tenemos que nacer de nuevo, tener la naturaleza divina, la vida santa de Cristo en nosotros, que es tener la justicia de Cristo, para poder obedecer la ley. Pero el ser humano carnal, siendo aún egoísta, con mente carnal, ¿y cómo sabemos que uno tiene mente carnal, corazón egoísta? La mente carnal siempre se va a dedicar a las cosas de este mundo. El corazón egoísta va a buscar las cosas de este mundo y todo buscará para sí mismo. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, podemos leer del 1 al 10. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la ley según el apóstol Pablo? Vamos a enumerar las funciones de la ley para ya poner un alto a este estudio, porque este estudio es muy amplio. ¿Cuáles son las funciones de la ley? 3 funciones que habla la Biblia, según el apóstol Pablo y Santiago también. Si nuestra naturaleza pecadora ya no es capaz de cumplir las exigencias de la ley de Dios, ¿cuál es entonces la función de la ley? Y Pablo menciona, entre varias funciones, 3 funciones principales. La primera función de la ley. Pablo dice que la ley fue dada a causa de las transgresiones. Gálatas 3:19. La ley no fue dada para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes. 1 Timoteo 1:9 hemos leído ya. Entonces, la ley de los 10 mandamientos está hablando aquí, ¿para qué fue dado? A causa de las transgresiones, a causa del pecado, para pecadores, para mostrarles, dice, su pecado. La segunda función de la ley es teológica. Dice, por la ley, escribió Pablo, viene el conocimiento del pecado, Romanos 3:20, y añade que si no fuese por la ley, él no hubiese descubierto que era pecador, Romanos 7:7. En este contexto, la ley funciona como un espejo, Santiago 1:23, que refleja cómo somos realmente. El espejo nos muestra nuestras manchas, nuestra necesidad de cambiar, pero es incapaz de quitarnos las manchas del espejo. Así ocurre con la ley de Dios. Nos permite tomar conciencia de nuestros problemas. Nos dice que somos pecadores y estamos en peligro de muerte, pero no puede aportarnos ningún cambio, ninguna solución, ningún remedio. Cumple con ello una importante tarea, la de revelar el pecado y mostrarnos el peligro, pero no puede remediar la situación. Para encontrar remedio, debemos dirigirnos a Jesús. Si bien la ley no aporta salvación, ofrece una guía ética espiritual para el creyente, Gálatas 3:24. La ley, dice, es el ayo, otras Biblias dice es el tutor para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Así que primera función, Dios dio para pecadores por causa de las transgresiones. Segunda función, para mostrar su pecado como el espejo y llevarlo a Cristo para ser justificado, para encontrar justicia para cumplir la ley. Tercera función, la ley indica que el ideal de Dios para cada ser humano es que reflejemos su carácter, en cuyos corazones el Espíritu de Dios ya vive y reina.
Entonces la ley es el modelo, la medida o la regla para medir dicho carácter en el hombre espiritual. Y como Dios no cambia, los principios de su ley son las normas permanentes del juicio desde el Edén hasta el fin de los tiempos. Romanos 2, 12 al 16, Apocalipsis 14, 6 al 12 y Romanos 3, 21. Así que la tercera función de la ley es que nosotros, dice, reflejemos, desarrollemos el carácter de Cristo en un corazón donde el Espíritu Santo ha creado una nueva vida y el Espíritu Santo vive en la persona que escribió la ley en su corazón y colocó el amor de Dios. Cristo es el amor, Cristo vive en la persona. Ahora sí, la ley de Dios entonces va a poder cumplir perfectamente el creyente espiritual, no en carne humana. Pablo dice, el hombre carnal debe morir. Cada día yo muero, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Romanos 3, 27 al 31 nos dice, por lo tanto, Cristo es el fin de la ley. Romanos 10, 4, en Él culmina la ley como revelación, y a través de Él todo lo que exige la ley se hace realidad. Por eso la hermana Juárez confirma, a través de la justicia imputada de Cristo, el pecador puede sentir que es perdonado y puede saber que la ley ya no le condena porque está en armonía con todos sus preceptos. Y por la fe se aferra a la justicia de Cristo y responde con amor y gratitud al gran amor de Dios al dar su Hijo unigénito, quien murió para traer luz, vida e inmortalidad a través del Evangelio. Y así el creyente ahora sí puede vivir la ley de Dios. Obedecer será un placer, una delicia, porque la obediencia saldrá de adentro. Así como a la mujer samaritana Jesús que le dijo, si tú aceptas, dice, al Mesías en tu corazón, de tu corazón brotará fuentes de agua viva, dice. Y así fue, aceptó al Mesías la samaritana y ¿qué pasó? Sin que Jesús le ordene, le mande, se fue impulsado por ese amor que brotó para poder llevar ese amor a sus prójimos, a toda una ciudad. Comunicó el mensaje del Mesías, conmocionó toda una ciudad, fue la primera misionera, no por orden ni de Jesús, sino que el amor brotó como fuente. Así el amor es el cumplimiento de la ley. Que Dios bendiga su palabra y el día de mañana vamos a continuar estudiando, rogando a Dios de que nos dé toda la luz que necesitamos de la ley. Gracias por vuestra atención. Gracias. Amén.